hacen realmente es hablar de los microambientes. Y esto que estamos poniendo aquí primero, ¿cómo le llamaríamos? Hábitat. Este es el hábitat en el cual ahora los microorganismos se enfrentan. Y que obviamente ustedes saben, pueden llegar de la piel y más con los niños. El primer contacto es cuando ellos están siendo alimentados por la mamá. Pegan su boquita a pecho, es piel. Y no me digas que no hay bacterias. Y así la mamá tenga cuidado, una técnica para quitar una cantidad de bacterias que pueda ser excesiva. De todas maneras, su boquita va a estar en contacto llevándose algunos microorganismos de la piel. Lo mismo al estar agarrando lo que sea, no puedes estar cuidando al niño todo el tiempo y entonces se está metiendo toda la boca, adquiere comunidad microbiana. Entonces llegan a este hábitat y vamos a ir explicando qué es lo que pasa. ¿Sale? Bien. Ay, papá, te quedó de duro. Todavía mamá Bueno, entonces, mis niños, estamos dentro de la parte de la microbiología y fíjense que hay términos que han ido cambiando. Uno de los que hoy se maneja es la famosa microbioma. Microbioma. Y entonces decimos, ¿qué es esta microbioma? Pues es el conjunto de microorganismos, ¿sí? Es el conjunto de microorganismos, bio y la parte de oma, como si habláramos de una masa, ¿sí? Que es el conjunto de los microorganismos que se encuentran obviamente en la cavidad oral. Cavidad oral, esa es la microbioma. En esta cavidad oral, aquí lo hago referente que les quedó hermoso, nosotros hablamos de un ¿qué? Hábitat. ¿Qué será el hábitat? Es todo el lugar, si es todo el ecosistema, es todo el lugar, todo el ecosistema que se ha estudiado, le da las mejores condiciones, ¿sí? De vida a todos estos microorganismos. ¿Qué factores pueden alterar en esto que nosotros vemos, el que los microorganismos puedan proliferar en mayor o menor medida? Pues obviamente esas condiciones tienen que ver mucho con pH, obviamente con la temperatura, ¿sí? pH es el potencial óxido reducción, o sea, redox, sale potencial óxido reducción. La temperatura, esto va muy relacionado tal vez con la alimentación, y aquí sale otro punto que varía las condiciones internas. En cuanto a alimentación, ¿por qué lo puse con temperatura? Un cafecito caliente, un helado frío. Entonces la alimentación en base a lo que nosotros consumamos, voy a poner el café, un helado, genera obviamente temperatura, ¿sí? Que puede superar los 37 grados centígrados o puede disminuirla. Y entonces esas pequeñas variaciones parece que no, pero también los microorganismos dicen, no, chinga, estamos felices. Y te chingas un café que está caliente. O sea, empieza a cambiar su estatus. En el caso de la temperatura, lo que hace en los microorganismos es activar algo que se llaman HSPs. ¿Qué son esas HSPs? Son llamadas heat, shock, corríjanme porfa, no, ¿verdad? Es shock, exacto, shock proteins. Son proteínas de choque térmico. Y esas proteínas de choque térmico tienen que ver, para no variar, con toda una señalización. Y esa señalización tiene que ver con toda la modulación de la expresión, para no variar, ¿de quiénes? Genes. Porque las bacterias tienen que responder precisamente ante lo que están sintiendo. Y esas heat shock proteins, pregunta de examen para no variar,
pregunta de examen, ¿sí? Esas heat shock proteins lo que realmente van a hacer en base a la expresión de genes, modular lo que puede ser un quorum sensing. Esta expresión de genes puede ir hacia expresión para la producción de proteínas, en un proceso que se llama quorum sensing. Y la pregunta es, sensing, ¿qué es este quorum sensing? ¿A qué le suena quorum sensing? Quorum, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, aunque no lo crean. Hoy nos vamos a reunir en el centro, pero para que se aprueben las leyes tiene que haber quórum. ¿A qué le sonará? Quórum. Quórum es un conjunto de un número determinado de personas que debe de estar presentes. Si no se cumple con ese número, no hay quórum, por lo tanto no hay reunión, no hay aprobación de nada. En este caso, el quorum sensing, ¿a qué te suena? Censar. ¿Qué significa censar? Medir, como sentir, medir qué condiciones tengo en el entorno. Y entonces las bacterias no son tontas, generan esa expresión de proteínas para llamar a otras. Y en el caso de las bacterias, así como en los humanos, parece tonto, pero el término es producción de feromonas. Tú dirás, ¿es en serio? Bueno, pero no me digas que son hormonas o feromonas como las que produce el humano. Cambio. Los nombres son, pregunta de examen, lactánidos. Estos que son lactánidos actúan como ¿qué? Feromonas. Para llevar a cabo ¿qué? Es decir, un llamado y que se reúnan un determinado grupo de microorganismos. A mí no me interesa que sean de una sola especie, de varias, vengan. Porque entre más nosotros nos agrupemos, nosotros podemos resistir estas condiciones que esta persona está variando, frío, calor. El hecho de que yo esté hablando, ¿qué hace? ¿Incorpora qué? Aire. ¿Y el aire qué es? Oxígeno. ¿Qué tipo de microorganismos van a estar felices ahorita? Los aerobios. ¿Aerobios o anaerobios? Facultativos. Pero pregúntale a los anaerobios estrictos, ¿ellos qué te van a decir? Yo no quiero oxígeno. Personas que están calladas todo el tiempo, no incorporarán cantidades de oxígeno, por lo tanto en algún momento ¿qué sucede? Pues a lo mejor están estáticos o pueden morir. Va la otra, ¿consumo de qué? Alimento. Alimento, que a lo mejor aquí lo habíamos puesto alimento, pero yo lo puedo llevar a hidratos de carbono. Y entonces, imagínate el estrés de la bacteria que dice, es que no está abriendo mucho la boca, no incorpora oxígeno, por lo tanto, hay restos de hidratos de carbono, hay restos de carbohidratos, mala higiene, esto les quedó de lujo, mala higiene. Y entonces ese carbohidrato, ¿qué puede hacer? Depositarse, ¿no? Se va depositando ese hidrato de carbono del alimento. Pero si no hay mucho oxígeno, se estresa la bacteria. Normalmente lo que nosotros hemos visto, y fíjate cómo aquí se va conjuntando todo, es que si hay restos de alimento, para el humano tiene que estar la vía de la glucólisis. La glucólisis en las bacterias, pregunta de examen, se llama vía de Embden, Meyer, Hoff, Barnas. Pregunta de examen. Vía de Embden, Meyer, Hoff, Barnas, igual a glucólisis en las bacterias. Pero así como en la glucólisis del humano, en la de Embden, Meyer, Hoff, Barnas, hidratos de carbono son dependientes de quién. Por eso, Porphyromonas gingivalis, ¿qué tipo de microorganismo es? ¿Aerobio o anaerobio? B. gingivalis, ¿aerobio o anaerobio? Anaerobio estricto. Ella no puede consumir ¿qué? Oxígeno.
Hidratos de carbono. ¿De qué se alimenta? De grasas. ¿Dónde encuentra las grasas? Si tú eres muy consciente, ahora de aquí nosotros podemos hacer un zoom y de repente esto que yo veo, como la cavidad oral, la lengua, todo esto sería el periodonto, ¿sí o no? El tejido de soporte, y entonces yo aquí tendría que ver y hago un zoom. Esta parte me interesa, porque aquí ya tienes filtración probable con el tiempo, la mala higiene. Aquí los factores son tiempo, una mala higiene, obviamente la mala alimentación, factores genéticos. Ahorita lo voy poniendo todo esto, les quedó padrísimo esto, factores genéticos, y todo ello condiciona, perdón, a que un grupo de quienes bacterias puedan irse filtrando. Si esto llega a suceder, entonces aquí las condenadas bacterias empiezan a ganar una vía de entrada y le van a dar oportunidad a aquellas que sean anaerobias, como el ejemplo de Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas gingivalis, de decir, a mí no me gusta el oxígeno, échenme la mano de inicio para empezar un proceso inflamatorio y que ella tenga la oportunidad de adentrarse hasta donde no llegue el oxígeno. Obvio, las de arriba van a decir, bueno, ¿y esta cuarta de qué va a vivir? Nosotros aquí estamos felices chingándonos todo el resto del alimento. Pero ella va a decir, ¿y yo qué onda? No se les olvide que todo esto, para no variar, es un ¿qué? Y el tejido está hecho de... ¿Y esas células qué van a tener? Y en esa membrana, ¿quiénes están? Fosfolípidos. ¿Y cuál es la estructura de un fosfolípido? Una cabeza y las patitas. La cabeza es hidrofílica o grupo polar, y las patitas son las ¿Por qué son fóbicas? Porque están hechas de ácidos grasos, grasa. Y entonces Porphyromonas gingivalis se empieza a alimentar ¿de quién? De los ácidos grasos. ¿Qué va a formar de los ácidos grasos? ¿Qué forma? ¿Qué forma de los ácidos grasos? O sea, sí, pero va después. De inicio, ¿qué va a formar cuando se destruye? El ácido araquidónico. Y si hay ácido araquidónico, esta es una sustancia que tóxica. Esta es una sustancia tóxica. Se tiene que eliminar. ¿Cómo se elimina? Por dos vías, donde se usan enzimas. Una enzima se llama COX y la otra se llama LOX. ¿Qué significa COX? Esto ya es preguntas de examen, aplicado a todo lo que hemos visto. Ciclooxigenasas. Las COX son las famosas ciclooxigenasas. Y cuando digo ciclooxigenasas son enzimas. Y del otro lado que tengo lipooxigenasas. Lipooxigenasas. Por lo tanto, otra serie de enzimas que destruyen el ácido araquidónico. El problema es que empiezan a formar ¿qué? Prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. Y por el otro lado, eso, lipoxinas y leucotrienos, que son 5 mediadores. Aquí dice ácidos grasos, pero tú sabes que esta parte hidrofóbica, ácidos grasos, realmente son ¿qué? Ahí están los mediadores lipídicos del proceso inflamatorio. Entonces aquí, gracias a esto que ustedes acaban de desarrollar, empezamos a hablar de un proceso que inflamatorio. Aquí ya empieza a haber inflamación. ¿Cuánto puede durar? Esto es lo que en la odontología nosotros hemos visto
como una variabilidad en tiempo. Los procesos inflamatorios normales en la parte clínica médica te dice que son horas a días. ¿Días cuánto? Más o menos unos 7 o 10 días. Pero en el caso de la odontología, esto no es de 7 a 10 días, esto puede ser de meses. Y ya pasa un cierto tiempo cuando aquí en este proceso inflamatorio llega el infiltrado de ¿quiénes? De los famosos neutrófilos. Los neutrófilos son polimorfonucleares. Tú vas a decir de dónde llegan estos amigos, y acuérdate que aquí todo va a tener un proceso en donde va a haber irrigación, se tiene que nutrir mi tejido. Al momento que hay irrigación sanguínea, obviamente aquí hay eritrocitos. Esos eritrocitos le proporcionan obviamente oxígeno. ¿Esto es favorable o no? Porque fíjate, en un inicio era inflamación aguda. Con el tiempo se fue desencadenando todo ello, pero ¿qué crees? Pippin Givanes dice, hay oxígeno, ¿qué crees? Yo ya hice mi trabajo. Durante meses tú tuviste mala higiene, alimentación, se acumularon restos de grasas, la misma parte de tu tejido me dio lo necesario para inflamar. Con el tiempo y con la llegada de todo este oxígeno, esto es lo que a mí me estresa. Al llegar los condenados neutrófilos de la sangre, ellos, acuérdate que al ser polimorfonucleares son células que tienen gránulos, y en sus gránulos, que se clasifican en primarios, secundarios y hasta los, van a tener muchas enzimas. Menciónenme cuáles son las enzimas que van a estar generando ahora sí un mayor daño a este nivel. Colagenasa, elastasa y mieloperoxidasa. ¿Qué van a hacer de los neutrófilos? Las colagenasas, las elastasas, obviamente gelatinasas, elastasas, colagenasas. ¿Qué van a estar haciendo? Destruir todo lo que ustedes maravillosamente pusieron aquí, que es un tejido de soporte, que es la famosa matriz extracelular. Y entonces, en ese momento la inflamación todavía se potencializa más. Esto es lo que dirían, es el inicio para que ahora de este lado pinte, ¿sí?, la continuación de todo esto que para mí es el número 1, aquí yo ya pondría el número 2. Y después de un cierto tiempo, lo que hemos visto, ¿qué va a pasar? Esto se empieza a deformar. Esto cada vez va siendo, ¿sí?, menor. El espacio en el surco gingival es mayor. Hay filtración. Obviamente aquí ya me preocupa porque está existiendo una ¿qué? Resorción ósea. Y en la resorción ósea ya no es una inflamación aguda, es una ¿qué? Crónica. Inflamación crónica. ¿Quiénes participan en esta inflamación crónica? Ya las bacterias no participan. Ya lo que vienen siendo los neutrófilos no participan. Aquí la principal célula que me va a estresar, ¿quién va a ser? El macrófago. Y ese condenado macrófago se va a activar tanto por interleucinas. ¿Cuáles son las interleucinas que se asocian a este proceso de resorción? IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa. Factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8, 6 y 1, que son obviamente moduladoras todavía del proceso que se llama inflamatorio. Pero ¿a qué nivel ya? Crónico. Y entonces el resultado de todo ello es potencializar el aumento
de los famosos monocitos. Los monocitos se van a convertir en más macrófagos. Hay mayor activación aquí por una vía que se llama RANK. Esto, de modo muy sencillo, RANK es una proteína que se va a activar gracias al factor de necrosis tumoral. Esto es un receptor que está situado en la membrana de los macrófagos, en donde le dice como tal RANK: tienes que empezar a comerte el propio tejido. Aquí ya no son las bacterias. Entonces la resorción por la vía RANK se potencializa. Es una respuesta inflamatoria crónica y esto ya no se detiene. Ya no se detiene. ¿Qué tendrían realmente que hacer o intervenir? Aquí, esta es la parte que yo siempre les he dicho. Esto es competente ¿para quién? Para un cirujano dentista sin especialidad. Esto ya necesito de un especialista. ¿Quién le entra ahí al quite? Pues en esta área el experto tiene que ser el periodoncista. Ahí viene toda la perio aquí. Ahora, si tú me dices, esto es solamente por alimentación, esto es obviamente por el mal cuidado, higiene, esto es, y fíjate, aquí vienen muchas cuestiones que hemos platicado, ¿sí? Desde el cepillado, bueno, eso no es mi área, pero yo me imagino que ya vieron la técnica de cepillado que se debe de llevar a cabo. No. Todavía no. Bueno, en tercero esperemos que ya vean esa técnica correcta de cepillado, porque muchos dicen, si tú me hablas de la higiene, que teniendo un esquema de esto y complementándolo, porque aquí pueden describir cada una de las partes, me encanta, ahorita vamos a ir a la parte de estos dos puntos y termino acá, ¿sí? Yo les podría decir, la higiene es fundamental, pero ¿qué tan necesario es el uso de una pasta con flúor? ¿Qué tan necesario es? ¿Mucho? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será indispensable usar flúor? Cuando tú ves todo ello, en esta vía que se llama de Erdem-Meyerhof-Parnas, precisamente tú puedes meter la parte del flúor. El flúor, ¿sí?, viene en una concentración bajo una normativa que son las normas oficiales mexicanas, en donde te dice, tú no te puedes exceder de 0.7 partes por millón. ¿Por qué no te puedes ir excediendo si es que lo administras todos los días? ¿En dónde lo voy a administrar o untar? Pues en las pastas dentales con flúor. ¿Por qué no se debe uno de exceder? Porque hay estudios que conforme la concentración del flúor aumenta, ¿cuál es el resultado? Pues empieza a haber una fluorosis. Y la fluorosis me lleva a una pigmentación del órgano dentario. Lo va a poner de un color que no te va a gustar. Eso es pigmentar, fluorosis, flúor, si se incrementan estas partículas en las pastas. No es lo mismo cuando vean y se van a acordar pasta a un gel. Y a lo mejor los odontopediatras dicen, yo te voy a meter un gel que tiene hasta 15,000 partes por millón. Pero como es una sola aplicación, de hecho, esos geles son para dosificar y que te duren por lo menos de 3 a 6 meses. Y entonces vas a tener una concentración que lo único que va a hacer el flúor, bueno, digo lo único, son 2 puntos, es precisamente ¿qué cosa? Sobre el órgano dentario, ¿qué va a hacer? Proteger, ¿cómo? A través del flúor ion, va a manejar una serie de ¿qué? Cargas. ¿Qué carga tiene el flúor en la tabla periódica? ¿Qué carga? Tabla periódica. Cuestión básica que se deben de acordar. ¿Positiva o negativa? El flúor tiene carga ¿qué? Negativa. Y la mayoría de las bacterias, ¿qué carga tienen? ¿Positiva o negativa? Negativa. Las bacterias llegan a tener una carga ¿qué? Negativo con negativo hay atracción o repulsión. Y entonces estas fuerzas electrostáticas de cargas están generando
una fuerza de repulsión. ¿Sí? Por cargas hay repulsión. Y entonces esa protección del flúor está impidiendo que las bacterias se vayan atrayendo, porque aquí nosotros no los vemos, pero obviamente vamos a tener algunos ¿qué? Receptores. Y esos receptores ¿qué van a generar? Un íntimo ¿qué? Contacto. ¿Con quiénes? Pues con las bacterias. Y el primer paso es esa interacción por receptores para que exista una adhesión. Si la adhesión se maneja, entonces lo que ustedes van a tener es la formación, ¿sí? Por restos de alimentos. Aquí después va a venir toda la parte del resto de alimento, y entonces será la formación de una película que se va adquiriendo. Y ya cuando esté consolidada esa película, ahora sí vamos a dar paso a la formación de un ¿qué? Biofilm. Y entonces tendremos, si nosotros lo vamos guiando con esto, una serie de factores que son las feromonas, que van a traer a un chorro de ¿qué? Microorganismos. Y esos microorganismos entonces aquí van a empezar cada vez más a colonizar. Sí, a nivel del órgano dentario va a haber biofilm, va a haber acúmulo obviamente de benzal, fluorodente. En la prevención, ¿cuánto tiene? Los aplicadores después 30 minutos. Miren, fluoruro de sodio al 2%. 2%. ¿Cuánto es lo que es? Es un gelecito. Que no debes de comer 30 minutos. ¿Ya ven? 2%, 0.7 partes por millón. Aquí tienes un gen al 2%. Tienes otros hasta el 15%, 12, 10%. Es fuerte la cantidad. Obvio, es de una sola aplicación. Súper, doctor. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer esto cuando se agrega al órgano dentario? Genera, por un lado, estamos explicando cargas. Cargas para una fuerza de repulsión y que la bacteria no se adhiera. Y por otro lado, el flúor actúa en la vía ¿de dónde? Embden-Meyerhof-Parnas. ¿En dónde actúa? Pregunta de examen. En una enzima que se llama enolasa. Esa enolasa, aquí está, ¿sí? El sitio de acción del flúor en la enolasa impide que se forme el piruvato. Si no hay piruvato, no se combina con coenzima A. ¿Qué es lo que no se va a formar? Así se los va a preguntar ya en el examen. El segundo va a estar bien pero. De veras que quienes lleguen a biología oral 3 es porque saben. Quien no, por lo menos conmigo se van a llevar otras 2 quemadas, que sería de extraordinario. Luego, título, y ya después qué pasa. Pero por lo menos son 2 quemaditas más. ¿Cuántas son las que tienen por reglamento? ¿8 o 9? 7, 12. Bueno, por lo menos con ellos quemen 4. Entonces, el flúor actúa a nivel de la enolasa, impidiendo que se forme piruvato. El piruvato, si tú te acordaras de la famosa glucólisis, yo les dije lo que más me importaba, ni siquiera les hice aprender todas las enzimas. Entra la glucosa, se transforma a glucosa 6-fosfato, 1,6-bifosfato, toda la ruta. Y les dije, de aquí lo que más me interesa es el final, donde se formaba ¿qué? Piruvato. El piruvato se combina con la coenzima A y ¿qué se forma? Acetil coenzima A. ¿Esta a dónde ingresa? En el humano, y lo están grabando, en el humano ingresa a la famosa mito para iniciar el ciclo de. Aquí es donde se forma el NAD y el FAD. ¿En qué estadios? Están
reducidos. Por lo tanto, esperamos del oxígeno para que los vaya, ¿qué? A oxidar. Y yo les dije, NAD y FAD oxidados liberan los, ¿qué? Hidrógenos. Por lo tanto, esto es favorecer un entorno más, ¿qué? Pero por otro lado, ellos activan una bomba que se llama ATP sintetasa. Por lo tanto, enzima que sintetiza ATP. El ser humano forma altas cantidades de ¿qué? Bueno, la bacteria hace casi lo mismo. La bacteria no tiene una ¿qué? Pero sí la bacteria, al formar piruvato, lo combina con ¿qué? Acetil-CoA. Y esto como resultado en su citoplasma, porque no hay mitocondria en la bacteria, en su citoplasma lleva el homólogo al ciclo de Krebs, en donde también se produce NAD y FAD. En el citosol, la bacteria lo hace en el citosol, los humanos en las mitocondrias. El resultado, ¿qué sigue siendo? Todo ello. Por lo tanto, las bacterias son capaces de incrementar ¿qué? Ambientes. El caso del ambiente ácido es ¿para quién? Streptococcus. El resultado de esta misma ruta es la formación de ácidos y energía para la bacteria. ¿Qué está haciendo el flúor? Actuar a nivel de la ¿quién? Y tú me vas a decir, ¿dónde está la enolasa? Es el último punto aquí. Salud, enolasa. Es la enzima que ayuda a la formación de ¿quién? Por lo tanto, el flúor está actuando a nivel de ¿quién? Ya no se forma ¿qué? Por lo tanto, ya no se combina con ¿quién? Por lo tanto, ya no va a haber ácido. Ahora la pregunta es, ¿esto durante cuánto tiempo sucede o dura? Depende de la concentración y presentación de lo que ustedes van a aplicar del fluido. ¿Sale? 3 meses, 2 meses. Cuando está a 12,000 partes por millón, hasta 6 meses. Pero también depende de modular la dieta que no sea muy cargada en carbohidratos, si no de todas maneras se está produciendo ¿qué? Por eso yo también les decía, ¿es necesario que exista siempre flúor? Lo más indispensable es una buena técnica de ¿qué? Para evitar, y aquí viene la otra parte que me encantó, pusieron de maravilla. ¿Esto qué son? ¿Cómo se llaman estas cosas? Fosetas